por el celo que había sentido por Dios. Pero retomando la idea, Satanás lo que hace, ya que no puede físicamente destruirnos, entonces trata la manera de inducirnos al pecado. Entonces es que ahora tanta liberalidad, inmoralidad, sexualidad, pornografía, todo eso son trampas del diablo, poniéndole a los hijos de los hombres para que se pierdan. Y ya Satanás no tiene tanto que trabajar, sino que el mismo Dios los condena por sus hechos. Entonces, obviamente él es experto, él ya está condenado. Así dice la Biblia, ya fue enjuiciado, está condenado. Solo está esperándose el momento cuando sea tirado al lago de fuego. Pero mientras ese momento llega, él empleará cualquier astucia. Y por eso es que ustedes, hermanos, deben de conocer las trampas del diablo. Si al diablo nada le cuesta levantar una Miss Universo y entregársela al hombre, por más feo que sea, aquí está. Y viene el hombre y dice: ay, qué oportunidad la que se me da. Si es que yo todavía la hago. Si yo decía, yo era guapo, pero los demás no me reconocían. ¿No será que el diablo te está llevando a la inmoralidad? Porque él sabe que el mismo Dios te corregirá. Porque la mayoría de grandes hombres de Dios caen ahí. Porque Satanás anda como león rugiente viendo a quién devora. Y tú no eres la excepción. Y no solo los hombres, las mujeres también deben de cuidarse. Porque Satanás utilizará cualquier medio para hacerte caer. Y esa fue la idea que Satanás también le metió a Eva: el pecar, el ser igual a Dios. Ustedes conocen la historia de la primera pareja, no se las voy a narrar todas. Pero Satanás se apareció a Eva a través de una serpiente y le dijo que comiera del árbol que Dios le había prohibido. Es decir, la palabra del diablo contra la de Dios. No, le dijo a Eva, es que todo me es lícito, pero eso Dios me lo ha prohibido, porque el día que eso haga voy a morir. No, le dijo Satanás, es mentiroso Dios. Lo que pasa es que él sabe que el día que tú comas de ese árbol, tú vas a ser igual a Dios. Tú vas a tener el mismo poder de Dios, la misma autoridad. Come. Ese fue el trabajo de Satanás, pero ahora comenzó la influencia. Y comienza la mujer a ver aquel árbol codicioso para alcanzar sabiduría y poder para ser igual a Dios. Y ustedes conocen el fracaso. Lo logró el diablo. Eva comió, le dio a su marido, y desde ahí ustedes saben qué es lo que le ha pasado a la humanidad. Enfermedades, tragedias, pobrezas, ruinas, calamidades, lágrimas, llanto. Son el diario vivir de este mundo. Satanás dijo: lo logré. Es decir, utilizó la persuasión hacia el poder, que alcanzaran la posición que Dios tenía. Fíjense, oigan bien, porque este es el punto al que quiero llegar. Ellos queriendo alcanzar la posición de Dios, es decir, codiciable, la posición que Cristo tenía, a tal grado que cuando fue encarnado, y me voy a adelantar un poco, y Cristo vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que el diablo había arruinado y se había perdido. Satanás quiso utilizar las mismas palabras de persuasión hacia Cristo y le ofreció los reinos, le ofreció el mundo, porque él le dijo: a mí se me ha dado este mundo para gobernarlo, pero yo me despojo de este mundo y te lo ofrezco a ti, que alcances esa posición de honor
porque Cristo ya se había despojado de la posición que tenía y se había hecho hombre. Pero Cristo no fue como Adán. El primer Adán sucumbió en la influencia de Satanás. El segundo Adán, dice la Biblia, lo resistió y tomó la palabra y le dijo: Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete de aquí, vete, vete, vete. Vuelvo atrás. Mientras Satanás anhelaba la posición de Cristo, y si ustedes lo saben, Satanás ha tratado de imitar a Dios por todos los medios. Cristo tiene su Trinidad, Dios es trino. Satanás también levanta su Trinidad: él, el falso profeta y la bestia. Y adoren los hombres. Es decir, siempre está imitando a Dios. Cristo tiene pastores. Satanás ha levantado sectas satánicas y pone siervos del diablo para perder a la humanidad. Todo eso es una manera de querer usurpar, tener la posición de Dios. Tanto que al final, en la gran tribulación, a la mitad de la gran tribulación, se va a sentar, dice, en el trono de Dios, en el que está hecho en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, porque allí van a estar esperando al Mesías. Va a haber un trono, va a haber un templo, y dice, tanto que llega al templo, se sienta y dice: adórenme, yo soy Dios. Pero ese ha sido siempre el anhelo de Satanás, alcanzar la posición de Dios, de Cristo. Pero fíjense lo maravilloso de todo esto, que Satanás con sus astucias perdió a la humanidad. Pero ahora, mientras Satanás y muchos queriendo alcanzar la posición de Dios, vemos al Señor tomando una decisión: someterse a un proceso de humillación y doloroso para rescatar a los que Satanás engañó. Y es precisamente lo que Pablo, la idea que Pablo trata de dejar en los creyentes, donde dice: miren a Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Satanás queriendo alcanzar la posición y Cristo despojándose de ella. Es increíble, pero eso tiene un origen. Dice que se despojó. Y cuando dice se despojó, dejó su posición. Oigan bien lo que estoy diciendo, no vayan a pensar que estoy hablando una herejía. Y cuando se despojó, se bajó hasta los extremos, que se hizo hombre. Es decir, eso es vaciarse, bajarse de categoría, de ser Dios a ser hombre. Pero eso de ser hombre significaba algo más todavía. Estando en condición de Dios, sin despojarse,
Él no iba a sentir tentaciones. Como Dios en el cielo, sentado en el cielo, no iba a sentir tentaciones. No iba a sentir hambre. No iba a sentir dolor. No iba a llorar. Es decir, siendo Dios, sin abandonar esa posición y tomar un cuerpo de hombre, jamás iba a sentir como los hombres. Jamás. Pero es ahí donde debemos de entender una cosa: que Él se despoja de ese estado para venir y sentir igual que los humanos. Y eso era, solo eso era un proceso de humillación. Pues la Biblia dice claramente, hermanos, que Él se humilló, se bajó, se vació. Y cuando se hizo hombre, no vino a nacer en una cuna de oro, sino que buscó la forma más pobre de manifestarse. Y nació en un pesebre. Y ahora vemos aquel, a través de la historia de la Biblia, aquel que un día estaba rodeado de ángeles que le decían: santo, 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 santo. Ahora estaba rodeado de ganado maloliente. El que era rico ahora estaba en la más baja pobreza, junto a los hijos de los hombres. El que estaba un día rodeado de gloria, envuelto en nubes de gloria, ahora dependía de los cuidados de un hombre y de una mujer. Yo no sé si me estoy dando a entender. Y ahí estaba en un pesebre el Dios de la gloria. Había abandonado su gloria, había abandonado su riqueza, había abandonado su alabanza, y vino a nacer en un pesebre donde los hombres lo que iban a hacer era odiarlo, apedrearlo, crucificarlo. Y esto a él no lo sorprendía. Antes de vivirlo, él lo sabía, y sabiéndolo se sometió a ese proceso doloroso. Alábenlo si entienden esto. Sí, alábenlo. Fíjense, Satanás queriendo alcanzar esa posición y el Cristo de la gloria dejándola. Y vemos ahora al Rey de Gloria en un pesebre. El rico, el millonario, el dueño del universo. Él mismo lo dijo: ahora no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Mejor las aves tienen nido, las zorras guaridas. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Soy pobre. Y por eso Él lo dijo. Él fue tan sincero: si alguno quiere venir en pos de mí, yo no le ofrezco riqueza, yo le ofrezco una cruz, porque no tengo ni dónde acostar mi cabeza. Para que los que lo siguieran no lo siguieran por interés,
para que lo siguieran, no comenzaran a buscar sacar la plata como los apóstoles de la prosperidad, sino que lo siguieran por amor y por convicción, porque Él dejó su trono de gloria para venir a sentarse en sillas de madera. Y aquel que era servido y aquel que era adorado ahora tenía necesidad de trabajar para ganarse el sustento, y se hizo carpintero. Y según la historia, el trabajo en el cual se especializó fue en hacer yugos que se ponen en los bueyes. Y dicen de que el Señor era tan delicado para hacer los yugos de los animales. ¿Cómo no ha de ser así si su esencia es el amor? Hasta los animales amó.